terminamos de lijarlos. Vean el cambio que tiene los faros. Gente, ya nada más le hacemos así. ¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a tratar de regresarle la vida a los faros del Shadow, así como los ven. Vean, ya están muy opacos, ya les cuesta reflejar bien la luz. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a intentarle darle la vida y vamos a grabar el procedimiento para que ustedes le puedan hacer a sus carros si tienen así los faros y se eviten el comprar uno nuevo. Con esto que vamos a hacer, esperamos que les ayude y vamos a comenzar. Bien, pues aquí ya quitamos el faro, vean, como pueden ver ya está afuera. La verdad es muy sencillo, ahorita les vamos a enseñar cómo, pero vean cómo está el faro. Está opaco por dentro, por fuera. Vamos a ver con esto que vamos a hacer, a ver cómo logra quedar, si le regresamos la vida a este faro o qué show. Bien, pues aquí de este lado nada más tiene este tornillo y este otro, pero si su faro está completo, debe de tener otro tornillo allá adentro y ese también hay que quitárselo. Vamos a quitar las luces, quitamos los focos y ahora sí, nada más empujan hacia afuera y sale el faro sin problemas. Ahorita lo que vamos a hacer es quitar estos tornillos que les digo y el faro en sí, el faro va a salir solito también. Aquí vamos a aflojar estos tornillos, son de cruz. Vamos a aflojar este otro, los de acá. Bien, y nada más sacamos los tornillos y el faro va a salir, y nada más lo empujan de aquí. Un poco pegado ya que tiene tiempo sin abrirse. Y vean, ya aquí vamos a poder trabajar con el faro. Vean, amigos, cómo está el faro. Aquí ya se puede ver un poquito mejor porque ya nos metimos. Vean todo esto que tiene, está muy opaco. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el faro para que quede por dentro y por fuera. Bien, pues el faro ya quedó abierto, nada más que les voy a enseñar cómo lo hicimos. Para eso van a necesitar una secadora de cabello. Entonces lo que van a hacer es echarle un poco de calor alrededor de donde lleva el silicón, de esta manera. Bien, cuando le empiecen a echar calor, no se queden en un solo lugar, ya que pues se va a calentar demasiado el plástico también, y lo único que queremos es que se caliente el silicón, se derrita un poco, afloje. Entonces le van echando calor a la orilla, como les enseñé ahorita, y se apoyan de un desarmador plano y le van picando y le van haciendo como que este movimiento, lo meten y como que le dan vuelta, lo meten y como que le dan vuelta, para que vaya soltando la mica del faro, el plástico. Lo pueden hacer con una navaja como esta o como la que ustedes tengan, el chiste que sea navaja. La van metiendo y le van abriendo, cortando y le van echando aire caliente también. Entonces va a aflojar, y ya el momento que afloje el silicón y ya le hayan cortado, poco a poco van metiendo otra vez el desarmador y van empujando la mica de esta manera. La van empujando y abriendo para que la mica del faro vaya saliendo. Ustedes van a ir notando cómo va a ir aflojando y de ahí se siguen hacia todo el faro. Yo en este caso pues ya lo tengo flojo, miren. Ya que esté flojo lo despegan con mucho cuidado, porque llega todavía a estar pegado en algunos lados y lo pueden romper el plástico o quebrar el faro, bueno, la mica. Entonces vean cómo está el faro por dentro,
por fuera, y su reflejante pues vean cómo está también muy sucio. Aquí deben de aprovechar ya para igual darle una lavada aquí adentro, lavan el faro y bueno, vamos a empezar a lijar. Bien, pues ya que tenemos los faros afuera, pues primero le pasamos la 400 en un bote con agua, mojamos la lija, mojamos el faro y le empezamos a lijar, aproximadamente de unos 20 minutos por cada lija. Ya que terminen con la 400, yo ya lo lijé con esta, le meten la 1500, igual lo mojan, la lijan y así unos 20 minutos con una, otros 20 minutos con otra. Vean, ya terminamos de lijarlos, vean el cambio que tiene los faros, a ver si se alcanza a distinguir ahí, vean cómo quedaron. Cuando los terminan de lijar van a parecer opacos, pero los ponen en una superficie con un trapo o nada más así en el piso y le echan esmalte acrílico en aerosol. Después de que los lijan, los ponen a secar en el sol y después aplican una capa de este esmalte, una para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, a manera de que cubran todo toda la mica, y nada más denle una pasada pero bien dada, para que tengan este resultado. Vean, brilloso, se le quitó lo opaco al faro, vean, échenle una pasada, una y van a quedar así. Ahora lo que lo que sigue es poner las micas en sus bases y echarle silicona alrededor para que vuelvan a quedar pegados y herméticos, que no tengan fugas de agua hacia adentro, para que no se eche a perder el trabajo. Bien, para poner el faro, para poner la mica, le echamos silicón alrededor de toda esta orilla donde tenían el silicón. No es necesario que le echen la capa entera ahí de silicón, simplemente con que quede el silicón ahí, con eso es suficiente. Ya nada más lo hacemos así, porque va a llevar silicón aquí, va a llevar silicón en la mica, y al final, después de ponerlo, va a llevar silicón también afuera. Le ponemos otro poquito aquí, en todo el marco le ponemos el silicón para que vuelva a agarrar bien el faro, la mica. Vean, ya quedó el faro, ahora sí ya entró la mica bien, le pusimos silicón, eso nada más es para que pegue bien a donde estaba, y ahorita le vamos a echar más silicón de este lado, en toda la orilla otra vez, para que quede bien sellado y no tenga problemas de que se le meta el agua. Bueno, pues ya le pusimos silicón por atrás para que quede bien sellado y no haya goteras cuando llueva, y eso es todo lo que tienen que hacer para sellar el faro. Vean nada más cómo se ve el terminado, de a como estaban a como están ya ahorita. Bien, para ponerlos pues es otra vez al inverso, solamente lo que hicimos, poner los 4 tornillos, apretarlos y poner las tuercas que tenían. En este caso pues nada más tenía 2 tuercas cada faro. Quitamos, nada más vean en dónde iban. Aquí están los tornillos, aquí entran. Es con un dado 10, pero este faro tenía un dado diferente, es un 11, pero las tuercas son con un dado 10. Bueno amigos, este es el resultado. Vean los faros cómo quedaron, a como estaban antes, a como quedan ahorita. La verdad sí es un resultado bastante bueno, que les va a evitar pues comprar unos nuevos y hacer un gasto mayor. Vean, y hay una transparencia, ya se ve mejor por dentro y por fuera. Vean cómo quedaron. La verdad es un trabajo que les va a ahorrar un dinero, y pues el trabajo pues sí les dura un tiempo. Yo había subido antes un video de cómo hacerlo, pero con bicarbonato y limón nada más, y quedan bien, pero si ustedes les quieren dar un terminado que dure más, es el procedimiento: una lija 400, una lija 1500 y el acrílico, el transparente.
y van a tener este resultado. No importa cómo estén sus faros, vean cómo estaban estos, bastante desgastados, opacos, y vean cómo han quedado. Y como plus, acá a mi cuate, la vez que hicimos lo del tanque de la gasolina, se le olvidó su seguro de pero perdió pues su llave, digamos. Entonces lo que estamos haciendo es quitárselos con un dado 16 astriado y metiéndolo para que agarre las ranuras del birlo y darle vuelta. Vean, aquí está el birlo puesto y con este lo vamos a sacar. Y ahora con una matraca o un maneral le dan vuelta. Con un tubo sería mucho más fácil, pero aquí no tenemos un tubo, así que con la pura mano. Ahora para sacar el dado del birlo, ahí está, y hemos sacado su seguro de los rines. Vean, digo, pues por si a ustedes les pasa alguna vez, sepan que con un dado, bueno, nada más buscan la medida de su seguro. Esta ocasión fue con un dado 16 y pues lo pudimos sacar. Pero para que no les pase, cuiden su seguro. Bien, pues ya hasta aquí que dejamos el video. Si les ha gustado y les ha servido, no olviden compartirlo, dejar su comentario, su like, para que nosotros sepamos que les ha gustado el video, y nos vemos en el próximo.